Nunca me han gustado los viajes largos por carretera, mucho menos de noche. Hay algo en la oscuridad que parece hacer que el camino se estire más de la cuenta, como si el tiempo se acomodara a otro ritmo, uno más lento, más pesado. Pero aquella vez no tuve opción. Mi madre y yo veníamos regresando de Guadalajara rumbo a Tijuana, después de una visita familiar que se alargó más de lo previsto. No quisimos quedarnos otra noche, así que tomamos camino a eso de las 2 de la madrugada, con la idea de avanzar un buen tramo antes de que amaneciera. Todo iba tranquilo, hasta que entramos en La Rumorosa. Quienes han pasado por ahí sabrán que no es un lugar para tomarse a la ligera. Las curvas, la altitud, la neblina, todo parece conspirar para que uno vaya con los sentidos al límite. Pero esa noche, además del frío que calaba hasta los huesos y esa niebla espesa que apenas dejaba ver el frente del coche, había algo más. Un silencio raro, denso. El tipo de silencio que no es normal, ni siquiera en carretera. Mi madre, como siempre, iba concentrada al volante, y yo sentado en el asiento del copiloto mirando por la ventana. No hablábamos mucho, pero no hacía falta. Todo estaba oscuro, y lo único que se escuchaba era el sonido monótono del motor y de vez en cuando el crujir de las llantas contra la grava. Hasta que, sin aviso, mi madre frenó de golpe. Sentí como mi cuerpo se fue hacia adelante con el jalón del cinturón y la vi llevarse la mano a la boca. Pensé que habíamos atropellado algo, pero no. En medio de la carretera, entre la bruma, vi lo que ella también estaba viendo. 2 figuras, paradas justo frente a nosotros. No sabría decir si eran personas o algo más. No se movían, no hacían nada. Solo estaban ahí, como esperando a que nosotros hiciéramos algo primero. Y por alguna razón, yo no podía dejar de mirar. No sé cuánto tiempo nos quedamos ahí, con los faros iluminando esa niebla espesa y las 2 figuras al centro, inmóviles, como si flotaran más que estar de pie. No parecían reales, pero tampoco daban la impresión de ser una ilusión. Mi madre no decía nada, y por la forma en que apretaba el volante con ambas manos, me di cuenta de que no estaba segura de qué hacer. Yo tampoco. Tenía la boca seca, los latidos me retumbaban en las sienes, y me sentía clavado al asiento, incapaz de mover un solo músculo. En algún momento, casi sin pensarlo, bajé un poco la ventanilla, como para comprobar que aquello no era una mancha en el cristal, y fue peor. El frío que entró no era normal. No era solo helado, era como si viniera de un lugar donde no hay vida, y con él, un olor a tierra húmeda y algo más, como metal oxidado. De pronto, una de las figuras dio un paso, o flotó un poco hacia nosotros, no sabría decirlo. Fue algo mínimo, pero bastó para que mi madre reaccionara y metiera reversa con un grito ahogado. Las llantas chirriaron mientras daba la vuelta en U a toda velocidad. Nunca había visto esa camioneta ir tan rápido en una curva tan cerrada. Yo miré hacia atrás por puro impulso, y ahí seguían, paradas. No corrían, no perseguían, solo nos miraban, o al menos eso parecía. No les vi los ojos, pero era como si supieran exactamente dónde estábamos en todo momento. Tardamos casi 20 minutos en volver al punto donde había señal, y cuando por fin pudimos hablar con alguien en un restaurante de carretera, mi madre se limitó a decir que habíamos visto un venado. Nadie le creyó mucho, pero tampoco insistieron. Yo, en cambio, no hablé en absoluto. No me salía la voz, ni ese día, ni el siguiente. Estuve como mudo por casi una semana entera, y desde entonces, algo en mí no volvió a ser el mismo. Lo peor fue que, poco a poco, empecé a tener sueños. No pesadillas, sueños, silenciosos, quietos. En ellos, iba sentado en la camioneta, de noche, y al mirar por el retrovisor, veía a alguien más sentado en el asiento trasero. No siempre era la misma figura. A veces era alta y flaca, otras apenas una sombra difusa, pero siempre estaba ahí. Nunca me hablaba, solo estaba. Intenté contárselo a mi madre una vez, y se puso tan pálida
que preferí no volver a mencionarlo. A los pocos días, ella empezó a preguntarme por unos dibujos que, según decía, había encontrado sobre mi cama. Dibujos que yo no recordaba haber hecho, pero que llevaban mi nombre y estaban hechos con mis lápices. Eran hojas llenas de manchas negras con ojos vacíos. Algunos parecían gritar, aunque no tenían bocas definidas. Y en la esquina de casi todos se alcanzaba a distinguir un coche, nuestra camioneta, con las luces encendidas. A partir de ahí mi madre cambió. Manejaba diferente, evitaba las sombras, bajaba el volumen de la radio al pasar por túneles, siempre miraba el retrovisor más de la cuenta. No decía nada, pero yo sabía que también sentía que algo había quedado con nosotros en esa carretera. Una noche, semanas después, mi madre me despertó de golpe. Estaba temblando y tenía los ojos desorbitados. Me dijo que escuchó pasos en el pasillo, como si alguien estuviera caminando descalzo muy lento, arrastrando los pies. Pensó que era yo, pero cuando abrió la puerta de mi cuarto y me vio dormido, supo que no estaba sola. Revisamos toda la casa, por si se había metido alguien. Nada. Las puertas cerradas, ventanas intactas, pero había marcas, como huellas húmedas, alargadas, que empezaban justo frente a la puerta de mi habitación y se desvanecían en dirección a la sala, como si algo se hubiera deshecho en el aire justo antes de salir por la ventana. Después de eso, dormíamos con las luces encendidas. Mi madre no lo decía en voz alta, pero yo notaba cómo se le iba yendo el color del rostro con los días. No descansaba, casi no comía. Y yo no hablaba, solo dibujaba, cada vez con más detalle. Las figuras ahora tenían manos largas, con dedos que parecían ramas secas, y bocas abiertas hasta donde no debería haber mandíbula. En algunos dibujos estaban junto a mi cama, en otros, sentadas a la mesa con nosotros, frente a un plato vacío. Pero lo peor fue el último dibujo antes de que todo explotara. La camioneta, vista desde afuera, en plena carretera, y las figuras entrando por la puerta trasera, sin que nadie las detuviera. Esa imagen se quedó grabada en mi cabeza como un mal presentimiento, y al poco tiempo pasó algo que aún no sé cómo explicar. Íbamos de camino a casa de mis tíos, de noche, y pasamos por un tramo donde la niebla era tan densa que apenas se veían los postes de luz. Yo iba en silencio, mirando por la ventana. Mi madre puso una playlist vieja para no sentirse sola, y por un instante creí que íbamos a estar bien, pero entonces lo sentí. No lo vi, lo sentí. Un peso distinto en el aire, como cuando alguien entra a un cuarto sin hacer ruido. Y al voltear lentamente la cabeza, lo vi reflejado en la ventanilla. Había una silueta sentada justo detrás de mi madre, alta, inmóvil, la cara borrosa, como una nube con forma de persona. Me quedé helado, no dije nada, no grité, no podía. Cerré los ojos y fingí dormir. Sentí su aliento, húmedo y frío, muy cerca de mi oído. No hizo nada, solo se quedó ahí el resto del camino, sin moverse, como si supiera que, ahora, ya no tenía que esconderse. Después de esa noche, las cosas simplemente cambiaron. No en un estallido, no con gritos ni caos, sino de una forma lenta, como si algo se hubiera soltado y comenzara a enredarse en nuestra rutina sin que nos diéramos cuenta. Seguimos con nuestras vidas, o lo intentamos. Mi madre volvió al trabajo. Yo regresé a clases. Nadie hablaba del tema. Lo que fuera que pasó en la Rumorosa parecía haberse quedado allá atrás, pero no era cierto. Lo sabíamos, solo que ninguno de los dos se atrevía a decirlo. Los dibujos no paraban, pero ya no los dejaba por ahí. Los escondía. En mi mochila, debajo del colchón, entre libros viejos. Me daba miedo que mi madre los viera, porque ya no eran como los primeros. Ahora eran escenas, una tras otra, como fotogramas de una película que no recordaba haber visto pero que sabía que estaba por pasar. Y en todos, las figuras se acercaban, a la casa, a la escuela, a la habitación, hasta que un día, simplemente, dejé de dibujar. No porque quisiera,
me di cuenta que ya no tenía sentido. No hacía falta. Todo estaba dicho, todo estaba entendido. Hoy en día, puedo hablar de eso sin sentir ese vacío en el pecho. No porque haya dejado de tener miedo, sino porque aprendí a convivir con esa presencia. La verdad es que ya no las veo. Ni en sueños, ni en el retrovisor, ni en las ventanas cuando cae la noche. Pero hay momentos muy específicos en los que el silencio se vuelve tan denso como aquella noche. Cuando cruzamos un túnel, cuando la niebla se espesa, cuando las luces del coche no alcanzan a tocar la siguiente curva. En esos momentos, lo siento de nuevo. Esa sensación de no estar solos, pero ya no corro, ya no cierro los ojos, solo respiro hondo, bajo un poco el volumen del radio y dejo que el momento pase, porque de alguna forma entendí que no vinieron a hacernos daño, solo están, en algún lugar, en algún momento, como manchas entre la niebla, como ecos de algo que no nos toca comprender. Y si algún día alguien más cruza ese tramo en plena madrugada y siente que algo lo observa desde la oscuridad, solo espero que no esté solo. Yo nunca fui de creer en cosas raras. Crecí en Tijuana, con el ruido del tráfico, las tortillas hechas a mano en la esquina y la tele prendida todo el día en casa de mi abuela. Lo más misterioso que conocía era su insistencia en que no se podía silbar de noche, que atraía a las que andan por el aire. Yo me reía, claro, como cualquier mocoso que no entiende de silencios antiguos, ni de advertencias dichas con los ojos más que con la boca. Todo cambió en noviembre de hace 2 años, cuando con 3 amigos, Pedro, el Rulas y Sandra, cruzamos la Rumorosa en una camioneta que apenas aguantaba el frío. Era una escapada improvisada. Salimos tarde, como a las 11, después de cenar en casa de Rulas, y la idea era manejar hasta Mexicali y acampar en las dunas. Íbamos de buen humor, con música fuerte, papitas en la hielera y un termo con café barato que sabía a calcetín mojado, pero nos mantenía despiertos. Pedro iba manejando. Sandra dormía con la cabeza apoyada en la ventana trasera, y yo peleaba con el Bluetooth porque no quería conectarse. La carretera estaba casi vacía. Apenas se veían los faros de algún tráiler a lo lejos, y el viento que baja de las sierras golpeaba la camioneta como si quisiera voltearla. Por un rato bromeamos con que parecía el principio de una película de terror barata, pero nadie pensó en parar ni en dar la vuelta. La luna estaba llena, enorme, flotando encima de las montañas como un ojo abierto de más. Fue Pedro el primero que dijo, ¿vieron eso? Pensamos que era una broma, pero su voz sonó seria. Dejó de pisar el acelerador por un segundo y miró por el parabrisas con el ceño fruncido. Me asomé también, y ahí, entre la negrura de los riscos y la niebla que empezaba a colarse, algo flotaba. No lo entendí bien al principio. Eran como figuras humanas, pero no del todo humanas. Al principio pensé que eran globos, de esos grandes que lanzan en ferias o algo por el estilo, pero la forma era tan antinatural, como cuerpos larguiruchos, con extremidades torcidas, colgando del aire sin moverse realmente. Estaban suspendidos sobre la línea de las montañas, sin alas, sin motor, sin nada que los sostuviera. 3, no, 4. Uno de ellos giraba la cabeza como si nos estuviera buscando. Apreté los ojos, pensando que era el reflejo de algo, pero no. No se iban. Pedro volvió a pisar el acelerador y dijo entre dientes que mejor nos íbamos rápido de ahí. Nadie discutió. Sandra despertó con el movimiento brusco de la camioneta y preguntó qué pasaba. El Rulas no le contestó, solo la abrazó del hombro y se quedó mirando por la ventanilla trasera. Yo me giré también, y todavía se alcanzaban a ver, más lejos ya, pero flotando igual, como si nos siguieran. No dije nada. No tenía sentido asustarlos más. Manejamos sin parar por casi 1 hora. Ni música, ni risas, ni nada. El aire dentro de la camioneta se volvió pesado. Yo me sentía mareado,
como si algo me presionara la nuca. En algún punto, Pedro empezó a temblar. No hablaba, pero sus nudillos estaban blancos sobre el volante. Fue entonces cuando murmuró: mi abuela decía que en esta zona andaban las brujas viejas, que bajaban a cazar cuando había luna llena. Nos detuvimos en una gasolinera en medio de la nada. Pedro se metió al baño sin decir palabra, y yo aproveché para revisar la camioneta. Fue entonces que lo vi. El techo tenía marcas, profundas, como si algo lo hubiese arañado. 3 líneas paralelas, largas, cruzaban de lado a lado. No lo quise decir en voz alta, pero parecían garras. Lo peor fue que ninguna de esas marcas estaba ahí cuando salimos de Tijuana. Sandra tomó fotos con su celular, aunque le temblaban las manos. Yo le pedí que no las subiera a redes. Después de unos minutos decidimos seguir hasta Mexicali y descansar allá. Llegamos casi al amanecer, con la cabeza hecha un desastre. Nos dormimos unas horas en casa de una tía de Pedro, en colchones inflables y sillones, como pudimos. Pero el verdadero susto llegó al día siguiente, cuando el Rulas revisó su celular y encontró un archivo que nadie recordaba haber grabado. Era un audio, un canto, grave, lento, como un rezo en un idioma desconocido. Lo escuchamos juntos, en silencio. A mí se me puso la piel de gallina desde la primera nota, pero al final, justo antes de que se cortara, hubo un sonido que no pude quitarme de la cabeza. No era una palabra, era una risa horrible, deformada, como si alguien la arrastrara desde una garganta podrida. Nadie quería admitirlo, pero desde esa noche no volvíamos a estar tranquilos. Cada uno se fue a su casa después del viaje, y por unos días intentamos hacernos los locos, seguir con nuestras vidas. Pero el miedo se metió en nosotros como humedad en las paredes. Lo notabas en los mensajes, en los silencios largos por teléfono, en las miradas perdidas cuando nos veíamos. Pedro dejó de ir a clases. Sandra decía que se despertaba a la misma hora todas las noches, exactas las 3:11, y que sentía algo en su habitación, no alguien, algo. Yo empecé a soñar con esas figuras flotando, no en el cielo ya, sino dentro de la casa, en un rincón del pasillo, al fondo del espejo del baño. Estaban ahí, sin moverse, con esos brazos larguísimos colgando, y esa cabeza calva que giraba como si oliera miedo. El Rulas intentó reírse del asunto, pero una noche me llamó llorando. Decía que había escuchado la misma risa del audio, justo afuera de su ventana. Pedro fue el primero en hablar en serio. Nos mandó un audio por WhatsApp donde decía que su abuela tenía razón, que esas cosas eran brujas, pero no como las que ves en películas. Estas eran viejas, muy viejas, que vivían arriba en las sierras y se alimentaban del miedo de los viajeros, que no siempre atacaban, pero que cuando te veían, ya no te soltaban. Nos dijo que no intentáramos enfrentarlas, que lo único que podíamos hacer era alejarnos, no hablar del tema, no reproducir más el audio. Luego se desconectó y no respondió más mensajes. Al día siguiente, su camioneta apareció volcada a unos kilómetros de La Rumorosa, justo en un tramo donde no había curvas. No tenía golpes externos fuertes, pero el interior estaba hecho trizas, como si algo lo hubiese destrozado desde dentro. Pedro no estaba ahí, ni vivo, ni muerto, nada. Solo un charco seco de algo oscuro en el asiento del conductor y otra vez esas marcas, en el techo. Sandra entró en shock. El Rula se encerró por semanas. Yo sentí que algo se me rompía en el pecho. Lo de Pedro nos confirmó lo que ninguno quería decir en voz alta. Esas cosas nos habían seguido. No físicamente, quizás, pero nos habían marcado de alguna forma, como si hubieran dejado algo dentro de nosotros. Yo empecé a escuchar el canto en mi cabeza, a veces en la ducha, a veces justo antes de dormirme, grave, lento, como si alguien lo cantara desde muy lejos, pero viniendo hacia mí. Pasaron meses. A Pedro nunca lo encontraron. Oficialmente, sigue desaparecido. Su familia puso carteles, contrató a un investigador,
Incluso hicieron una ceremonia con un chamán en el mismo lugar donde hallaron la camioneta. Nada. El Rulas terminó mudándose con una tía al sur del país. Dijo que necesitaba poner distancia. Sandra, bueno, ella se fue antes. Se internó voluntariamente. La última vez que hablé con su mamá me dijo que aún no puede dormir sin pastillas y que sigue escuchando la voz que flota. Yo traté de hacer lo mismo que ellos, alejarme. Me mudé a Ensenada. Cambié de número, bloqueé los recuerdos, borré las fotos de esa noche. Incluso intenté convencerme de que todo fue una alucinación colectiva. Pero hay cosas que no se pueden enterrar, por más tierra que les pongas encima. Hace poco, por curiosidad o por estupidez, encontré el celular viejo donde todavía estaba ese archivo. Lo reproduje, y algo cambió. El audio no era igual. El canto estaba más nítido, más cerca, y al final, ya no era solo una risa. Era mi voz, riéndose. No sé qué hicieron esas cosas. No sé si nos eligieron al azar o si Pedro hizo algo que los atrajo. Lo único que sé es que no se fueron del todo. No viven en las montañas. Viven en nosotros, en lo que recuerdas, en lo que temes, en lo que no querías volver a escuchar. Ahora duermo con la luz encendida. No por cobardía, sino porque ya no me interesa parecer valiente. Aprendí que hay cosas allá afuera que no entienden de lógica, ni de ciencia, ni de rezos. Cosas que flotan sobre las montañas cuando la luna está llena. Y si alguna vez cruzas la rumorosa de noche, no mires al cielo, porque si las ves, ellas también te verán a ti. Yo no creo en fantasmas, ni en brujas, ni en esas cosas que a veces cuentan en los pueblos. Que si la Llorona, que si el jinete sin cabeza, o que si el diablo se aparece en las curvas. Nunca me han gustado esas historias, porque la mayoría están infladas, contadas y recontadas tantas veces, que ya no sabes qué fue verdad y qué fue puro adorno. Pero lo que voy a contar aquí me pasó a mí, y todavía no sé cómo explicarlo sin que suene a locura o a pesadilla. Aunque les juro que fue real. No fue hace tanto. Esto fue en 2019, justo antes de que todo se fuera al carajo con la pandemia. Yo tenía un puesto en el tianguis de la zona Río, en Tijuana. Mi esposa y yo vendíamos artesanías, muñecas de trapo, cruces talladas, máscaras de madera, cosas así. Las traíamos desde León porque allá teníamos un par de proveedores de confianza que nos daban buen precio. Hacíamos el viaje una vez al mes, nos íbamos en la camioneta, dormíamos en el camino, cargábamos mercancía y de regreso la pasábamos bien, platicando, cantando, comiendo en la carretera, como una especie de rutina que se volvió tradición. Nunca nos pasó nada raro. Hasta ese día, regresábamos de León en medio de una tormenta bien pesada. Habíamos salido tarde porque uno de los pedidos se había atrasado, y ya nos agarró la noche en carretera. Iban cayendo truenos como si el cielo se fuera a romper, y el agua apenas dejaba ver el camino. En un punto, ya cerca de Santa Ana, vi algo a lo lejos, como una silueta blanca parada al borde del asfalto. Pensé que era un poste o un anuncio doblado por el viento, pero a medida que nos acercábamos, se empezó a notar que era alguien. Una mujer, completamente empapada, con una cobija blanca en los brazos. No parecía pedir ayuda ni hacer señas, solo estaba ahí, quieta, con la cabeza agachada. Mi primer impulso fue seguir de largo. Era tarde, llovía, y ya sabes lo que dicen de parar en carretera, pero mi esposa no pensaba igual. Iván, para, tiene un bebé, me dijo, casi gritándome. Y lo que hice a continuación fue el inicio de algo que jamás debimos haber traído con nosotros. Paré la camioneta unos metros más adelante, con el limpiaparabrisas chillando contra el vidrio empapado. El aguacero no daba tregua. Mi esposa ya se había quitado el cinturón y abría la puerta antes de que yo pudiera decir algo. Le grité que tuviera cuidado, pero ella ya corría hacia la figura blanca bajo la lluvia, que seguía allí, inmóvil, como si no la afectara el viento ni el frío. Me incliné para ver mejor desde mi asiento
y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. La mujer no alzaba la cabeza, solo sostenía ese bulto envuelto en la cobija, apretado contra su pecho. Mi esposa se detuvo frente a ella. Habló algo que no pude oír con el ruido del agua y el motor, y luego, tras unos segundos, extendió los brazos. La mujer le entregó el bulto. Ahí fue cuando, sin una sola palabra, sin levantar la mirada siquiera, se dio la vuelta y se internó en la oscuridad de la noche. No caminó por la carretera ni por la orilla. Simplemente desapareció entre la maleza, como si supiera exactamente hacia dónde ir. Mi esposa regresó corriendo, empapada, con los ojos abiertos como platos, pero sin decir nada. Cerró la puerta, respirando agitadamente. El bulto era pequeño, no más grande que un recién nacido. La cobija blanca estaba limpia, sin manchas de sangre ni barro, como si hubiera estado guardada en un ropero. No lloraba ni se movía. Pensé que tal vez estaba dormido o enfermo. Mi esposa solo murmuró: «Está frío». Seguimos el camino sin hablar durante un buen rato. Ella lo sostuvo en brazos como si de verdad fuera un bebé. Lo intentó arropar mejor, pero la cobija no tenía ningún doblez. Estaba perfectamente envuelta, y parecía imposible desenvolverla sin deshacer por completo la forma. Unos 10 minutos después, mientras pasábamos por una zona sin señal, rodeados de cerros y curvas, mi esposa dijo que algo no estaba bien. «No respira», dijo. Me orillé como pude, con el corazón ya latiendo fuerte. Encendí la luz interior y ella empezó a desenvolver la tela, nerviosa, murmurando una y otra vez que lo sentía muy duro, como si no fuera un cuerpo, sino otra cosa. Cuando por fin la cobija cayó al suelo, nos quedamos los dos paralizados. Lo que teníamos enfrente no era un bebé, era un esqueleto diminuto, perfectamente formado, del tamaño de un recién nacido. Los huesitos relucían bajo la tenue luz amarillenta, tan blancos que parecían de yeso, pero al tocarlos, sí, mi esposa los tocó, se sentían reales, fríos, con esa textura porosa que solo tienen los huesos de verdad. No había carne, no había piel, no había ojos. Solo una pequeña calavera con la mandíbula entreabierta y las cuencas negras como pozos. Y aún así, el esqueleto estaba envuelto con una delicadeza que rompía el alma, como si alguien lo hubiera amado hasta el último instante. No dijimos nada, ni un grito, ni una palabra. Solo lo envolvimos de nuevo, sin mirarnos, y lo colocamos en el asiento trasero como si no supiéramos qué hacer con él. Pensé en dejarlo ahí, en ese camino olvidado, pero había algo, una presión en el pecho, un instinto antiguo que me decía que simplemente abandonarlo sería peor. Seguimos manejando en silencio. Ella no volvió a tocarlo. Yo no volteé más hacia atrás, pero ambos sentíamos su presencia, tan intensa como el peso del agua sobre el parabrisas. Pasaron quizá unos 20 minutos, aunque a mí me parecieron horas. La tormenta seguía, pero menos intensa. Lo que no bajaba era esa sensación, como de ser observados, o no, peor aún, como si lleváramos algo que no quería estar allí, o peor todavía, que sí quería estar, pero con otros fines. Mi esposa seguía con la mirada clavada al frente, las manos tensas sobre sus rodillas. Me atreví a mirar por el retrovisor, solo un segundo, y lo juro por todo lo que tengo. El esqueleto ya no estaba en la misma posición. No sé si fue la curva, el traqueteo del camino, un truco de la mente o el miedo que ya me había invadido, pero su pequeña cabeza, esa calavera tan perfectamente redonda, estaba girada hacia mí, como si supiera que lo miraba. Frené de golpe, me bajé del coche en plena lluvia, abrí la puerta trasera y sin pensarlo, tomé el bulto con rabia y miedo y lo arrojé por la ladera, donde la oscuridad lo tragó al instante. Mi esposa no me detuvo, no lloró, no dijo nada, solo se volvió a subir y cerró la puerta con cuidado. Me senté al volante, empapado,
y encendí el motor. El silencio que quedó dentro de la camioneta era pesado, no vacío, pesado, como si algo hubiera quedado impregnado, como si el bebé, o lo que fuera, nunca se hubiera ido del todo. No hablamos en todo el camino a casa. Llegamos de madrugada, nos fuimos directo a dormir, sin cenar, sin quitarnos la ropa mojada siquiera. Desperté con la garganta reseca, el cuerpo cortado como si me hubiera atropellado un tren. Fui al baño, abrí el grifo, y cuando me vi en el espejo noté que tenía algo en el cuello. Una pequeña marca, como una manita, 5 huesitos, perfectamente marcados en mi piel, tan pequeñas como los dedos de un recién nacido. Mi esposa también las tenía. En el brazo, nunca se las mostré, nunca hablamos del tema. Días después, intenté contarle esto a un amigo, medio en broma, como una anécdota rara, esperando una risa nerviosa, algún alivio. Pero cuando le conté lo de la mujer, lo del bulto, su expresión cambió. Me preguntó exactamente en qué parte la habíamos recogido. Se lo dije. Me miró en silencio y me contó que hace muchos años, una joven embarazada murió ahí, en esa misma curva, en un accidente. Que nadie encontró nunca el cuerpo del bebé. Que desde entonces hay camioneros que aseguran ver a una mujer bajo la lluvia, pidiendo ayuda. Nadie se detiene, porque dicen que si lo haces, llevas algo contigo. Quise pensar que era coincidencia, que alguien le contó mal la historia, que se la inventó. Pero cuando volvimos a usar la camioneta, una semana después, en el asiento trasero encontramos algo, un pequeño hilo blanco, enredado en el cinturón de seguridad, de una cobija. Después de aquello, dejamos de hacer viajes largos. Seguimos con el negocio, pero comprábamos local, o pedíamos que nos mandaran la mercancía por paquetería. Algo en nosotros cambió. No sabría decir qué exactamente, pero lo notabas en los silencios, en la manera en que evitábamos pasar cerca de carreteras rurales, o cómo nos volteábamos sin pensarlo cada vez que escuchábamos un llanto de bebé, aunque fuera en la televisión. Nunca más volvimos a hablar del tema, ni entre nosotros ni con nadie. Era como si nombrarlo lo hiciera más real, más presente, y lo último que queríamos era volver a sentir esa presencia. Con el tiempo, pensé que tal vez era el estrés, que la tormenta, el cansancio, incluso una especie de alucinación compartida nos había jugado una mala pasada. Pero cada tanto, al limpiar la camioneta, aparecían pequeñas señales. Una vez fue una pluma blanca, otra vez una cinta de tela. Cosas mínimas, pero que nos devolvían, sin quererlo, a esa noche, a ese bulto envuelto con tanto amor. Porque sí, eso fue lo más perturbador de todo. Cómo alguien pudo envolver con tanto cuidado a lo que quedaba de un hijo, de una vida tan corta y ya tan rota. No sé qué fue esa mujer, un fantasma, una madre en pena, o algo peor, pero tampoco me interesa saberlo. Lo único que sé es que nosotros paramos, tomamos lo que no debíamos y lo arrojamos como si fuera basura. Y a veces, en mis noches más tranquilas, cuando ya todo está en silencio y solo se oye el eco de mi respiración, me pregunto si hicimos lo correcto, si devolvimos algo al lugar equivocado, si lo condenamos otra vez. Y aunque no tengo respuestas, lo que me consuela de algún modo extraño es que esa noche no nos quedamos con él. Lo devolvimos a la oscuridad, a donde pertenecía. Hace unos años, mi hermano y yo hicimos un viaje que nunca debimos hacer. No lo digo por el destino, ni por el motivo, ni siquiera por el auto viejo que apenas aguantaba subidas. Lo digo por la ruta, porque hay caminos que no deberían tomarse de noche, y la Rumorosa es uno de ellos. No es solo por lo empinado o las curvas cerradas que parecen hechas a propósito para matar. Hay algo más en esa carretera, algo que te observa desde la oscuridad aunque no lo veas. Eran las 2 de la mañana cuando íbamos cruzando ese tramo. Yo conducía y mi hermano iba al lado, medio dormido, medio despierto.
Habíamos salido tarde de Mexicali porque el jale se alargó más de lo esperado y queríamos llegar directo a Ensenada. La idea era dormir allá, levantarnos con vista al mar y olvidarnos del estrés por un rato. Pero la carretera tenía otros planes. La noche era espesa, como si la neblina y la oscuridad se hubieran puesto de acuerdo para encerrarnos. Las luces del carro apenas servían, y cada curva que tomábamos parecía más cerrada que la anterior. Ya estaba tenso por eso, cuando en una de esas curvas lo vi. Un tipo parado al borde del camino, levantando la mano. No era un joven pidiendo ride, era un señor ya grande, calvo, con la cara extraña. Desde el principio algo no me cuadró. Tenía cicatrices profundas, como si se las hubiera hecho él mismo. No parecía herido, pero sí fuera de lugar. Demasiado tranquilo para estar en ese sitio, a esa hora. Reduje la velocidad por puro reflejo, pero mi hermano reaccionó al instante. Me gritó que no parara. Fue ese grito lo que me sacó del trance. Y cuando aceleré de nuevo, apenas pasamos al lado del viejo. Juro por lo que quieras que vi algo en su mano. No era un bastón, no era una maleta. Era algo pesado, largo y oxidado. Y eso fue solo el principio. La inquietud se fue apoderando de mí a medida que avanzábamos, y a cada curva de la rumorosa parecía reavivarse aquella sensación de que algo no estaba bien. Yo recordaba la imagen del viejo, con su rostro marcado y esa mano sosteniendo el hacha oxidada, mientras mi hermano intentaba convencerse de que no era más que un hombre necesitado. Pero yo sabía que había algo distinto, algo perturbador en esa mirada inerte, como si guardara un secreto oscuro. Continuamos el trayecto en silencio. Apenas intercambiamos palabras. Cada sonido del auto en la carretera resonaba en mis oídos con un eco ensordecedor, amplificando la tensión que se acumulaba en mi interior. La noche se volvía cada vez más impenetrable, y en cada punto ciego sentía que algo se movía, que aquello no era solo una aparición aislada, sino una presencia que se rehusaba a dejarme en paz. Recordé cómo, unos minutos después, cuando pasamos nuevamente a la misma curva, allí estaba de nuevo, parado, inamovible en la orilla, su figura solitaria destacándose contra la oscuridad. Mi corazón se aceleró sin motivo aparente, y mi mente empezó a llenar de preguntas sin respuestas. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo era posible que volviéramos a encontrarnos con él? Mi hermano, con una risa nerviosa, trataba de restarle importancia al incidente, pero yo no podía quitarme de la cabeza el recuerdo de sus ojos y esa mano ensangrentada. Seguimos adelante, y aunque intentábamos convencernos de que se trataba de una coincidencia, el ambiente a bordo del auto se volvió cada vez más pesado, cargado de una energía que no podíamos ignorar. A medida que la carretera se estiraba y nos alejábamos del lugar, el silencio en el vehículo parecía más un grito mudo que una calma pasajera. Las luces del auto parpadeaban, y el viento afuera parecía murmurar historias antiguas, relatos de vidas truncadas en la misma ruta. Sentía que cada kilómetro recorría era un paso más en un territorio donde la realidad y la leyenda se mezclaban de forma inquietante. Mi mente recorría cada detalle, cada sonido, intentando comprender lo inexplicable. La duda y la ansiedad se entrelazaban en una maraña que me dejaba sin aliento, mientras mi hermano, tratando de mantener la compostura, comentaba que quizás se trataba de un simple fenómeno de la luz o de la mente. Sin embargo, yo sabía, en lo más profundo, que algo nos había seguido, que ese encuentro no era fruto de la casualidad. Esa sensación de que la presencia del anciano no se había disipado, sino que se había quedado grabada en cada resquicio de mi memoria, aumentaba con cada minuto que pasaba. No fue hasta que la carretera se volvió más despejada y las luces de la ciudad empezaron a asomar que pude soltar una exhalación temblorosa, sin sentir que el mal se había ido por completo. Los días siguientes fueron raros. No dijimos mucho sobre lo que habíamos visto esa noche, como si ignorarlo lo hiciera menos real. Volvimos a nuestras rutinas. El viaje fue rápido. No le contamos a nadie lo que pasó y, honestamente,
Yo intenté enterrarlo en lo más profundo de mi cabeza, pero algo no cuadraba. La incomodidad seguía ahí, como un murmullo constante, una especie de inquietud que no tenía forma pero que se colaba en todo lo que hacía. No fue hasta el tercer día que todo empezó a volverse más torcido. Mi hermano fue el primero en notarlo. Una noche me llamó pasadas las 2 de la mañana. Sonaba alterado. Me dijo que lo habían despertado con una llamada extraña. Al principio pensó que era una broma, pero cuando atendió no hubo voz. Solo una respiración profunda, arrastrada, como si alguien estuviera al otro lado con la boca pegada al micrófono. Y después de unos segundos, se escuchó un sonido metálico, como un objeto pesado raspando el suelo. No colgó de inmediato. Dijo que se quedó congelado, escuchando aquello por más de 1 minuto, hasta que el teléfono se cortó solo. Le dije que era un mal sueño, que se relajara, pero yo también estaba inquieto. Y entonces recordé algo. Al día siguiente, sin una razón concreta, abrí la cajuela del coche. No esperaba encontrar nada raro, pero ahí estaba, un hacha. Vieja, oxidada, con manchas oscuras en el filo. Y lo peor, yo no la había puesto ahí. Nadie la había puesto ahí. Era imposible. Cerré de golpe, como si taparla borrara lo que había visto, pero esa noche no dormí, y mi hermano volvió a llamar. Era la misma hora exacta, 2:17 a.m. Esta vez no contestó, solo dejó que sonara. Me envió una nota de voz después, diciendo que sabía que era él, que de alguna forma ese viejo nos había dejado algo, como si al no detenernos le hubiéramos fallado, o peor, como si nos hubiese marcado. Comenzó a sonar paranoico. Decía que veía cosas en la calle, reflejos en los cristales, sombras que lo seguían cuando salía del trabajo. Empecé a preocuparme, porque ya no hablaba de eso como un recuerdo. Hablaba como si todo siguiera pasando, como si no hubiera terminado. No sabía qué hacer. Pensé en tirar el hacha, deshacerme de ella, pero cada vez que me acercaba al auto me invadía una sensación de pesadez, como si no me perteneciera, como si no tuviera derecho a tocarla. Solo la miraba desde lejos, y mientras lo hacía, me empezaban a llegar pensamientos raros, imágenes, flashazos de algo que no viví, pero que sentía que recordaba, un camino solitario, alguien corriendo, un golpe seco. Fue entonces cuando entendí que el problema no era la carretera. El problema era que algo se había venido con nosotros. Después de unos días, el comportamiento de mi hermano se volvió más errático. Dormía mal, se ausentaba del trabajo y me escribía mensajes extraños a cualquier hora, como si necesitara hablar pero no supiera cómo. Me insistía con lo mismo, que el anciano lo había elegido, que las llamadas eran solo un aviso, y que lo peor todavía no había pasado. Yo ya no sabía si estaba perdiendo la cabeza o si en verdad algo lo estaba siguiendo. Intenté hablar con él cara a cara, invitarlo a quedarse en mi casa, pero siempre ponía excusas. Decía que si se quedaba conmigo, entonces me arrastraría a mí también. Fue entonces que tomé una decisión. Abrí la cajuela de nuevo, esta vez con la intención de enfrentar lo que sea que hubiera ahí. El hacha seguía igual, intacta pero con una energía viva. Me armé de valor. La envolví en un trapo y la llevé directo al deshuesadero. No quise hablar con nadie. Solo la dejé ahí, tirada entre metales oxidados y partes de autos que ya nadie usaría. Cuando me alejé, sentí una especie de alivio raro, como si me hubiera quitado un peso del pecho. No total, pero suficiente. Esa noche dormí por primera vez sin sobresaltos, y mi hermano también. Me lo dijo al día siguiente. Ninguna llamada, ningún ruido extraño. Silencio. Paz. Durante un par de semanas todo volvió a la normalidad. Nos convencimos de que quizás sí habíamos traído algo, pero que con eso había terminado. Incluso bromeamos con volver a hacer ese viaje, pero en el fondo sabíamos que no lo haríamos jamás. Hoy en día, cuando cruzo caminos similares o veo neblina cerrarse en la carretera, me viene esa imagen a la cabeza. El viejo parado en la curva,
inmóvil, con el hacha colgando de la mano. Nunca volvimos a saber de él. Pero cada tanto, cuando veo que es la 2:17 en el reloj, no puedo evitar mirar el celular, solo por si acaso. Volver de Mexicali a Tijuana de noche nunca me había molestado. He hecho ese trayecto por La Rumorosa más veces de las que puedo contar, y aunque muchos le tienen respeto por la neblina, las curvas cerradas y la cantidad absurda de historias raras que la gente se inventa, para mí siempre fue simplemente carretera. Paisaje rocoso, aire frío, café en un termo, buena música y listo. Esa noche íbamos mi novia y yo. Habíamos ido a visitar a su tía enferma y salimos un poco tarde, pero aún teníamos energía. La niebla estaba más espesa de lo normal, eso sí, pero el auto iba bien. Y yo estaba concentrado. Charlábamos de cualquier cosa, tonterías, anécdotas de infancia, esas cosas que uno dice para mantenerse despierto. No recuerdo en qué curva fue, pero sé que de pronto, al borde del camino, vi a alguien. Un chavo, parado solo, medio encorvado, como si estuviera herido o perdido. Lo más raro fue el rostro, o lo que quedaba de él. Me quedé helado. No era sangre ni heridas frescas. Era como si la piel estuviera fundida, los ojos cargados de una rabia sin sentido. Mi novia lo vio también. Lo sé porque gritó. Solo duró un segundo. Lo pasamos y desapareció tras la niebla. Lo lógico era detenernos, ver si necesitaba ayuda, pero hubo algo en esa mirada que me dijo que no. Y en el instante que dudé, el motor del coche tembló como si fuera a apagarse. No lo hizo, pero lo sentí, una vibración profunda, casi metálica. Me dije que era el miedo jugando con mis nervios, pero ella ya no hablaba. Solo miraba por la ventana hacia atrás. Yo no quise hacerlo. Ahí empezó. No lo sabíamos aún, pero ahí fue cuando todo empezó. Durante varios kilómetros no dijimos nada, solo el sonido del motor y la neblina golpeando el parabrisas. Yo trataba de convencerme de que lo que habíamos visto no era real, o al menos no tan grave. Tal vez un chico accidentado, con quemaduras, perdido, algo racional, pero en el fondo ya sentía que algo no estaba bien. No era solo la imagen del rostro, era lo que transmitía, como si nos hubiese mirado con un propósito. Entonces ocurrió algo imposible. En la siguiente curva, lo volvimos a ver. Exactamente igual, mismo lugar al costado del camino, mismo rostro arruinado. Mi novia soltó un «no mames» entre dientes, apretando mi brazo. Esta vez sí giré la cabeza al pasar. Necesitaba asegurarme. No había duda. Era él. Y no se quedó ahí. Empezó a correr tras nosotros. No era una carrera normal. No sé cómo explicarlo. Sus piernas se movían, pero no como alguien que huye del frío o de un accidente. Era como si deslizara, como si el suelo no le afectara. Y lo peor era que no gritaba, no pedía ayuda, solo nos seguía, con esa maldita mirada fija. Apreté el acelerador. La Rumorosa no es lugar para correr, y menos con neblina, pero no iba a dejar que se acercara. El motor vibró de nuevo, otra vez como si se ahogara. Mi novia me decía que no me detuviera, y yo no pensaba hacerlo. Pensé que se había quedado atrás, pero en la siguiente curva, ahí estaba otra vez. Mismo punto, misma posición, esta vez más cerca. No quise detenerme, solo quería salir de la maldita carretera, como si al dejarla, todo esto desapareciera. Pasamos por al menos 3 curvas más, y en todas lo vimos. Lo mismo, como si pudiera adelantarse sin pasar por el camino, como si se estuviera burlando de nosotros. Cuando por fin llegamos a la caseta de peaje, él ya no estaba. Yo sudaba frío, y mi novia tenía la mirada clavada en sus propias manos. Pregunté si estaba bien, no me respondió. Se quedó así un rato. Después solo dijo, bajito, no lo vi en la última curva, lo vi en el retrovisor. No quise preguntar más, solo quería llegar a casa,
La noche siguiente dormimos mal, y no por el recuerdo, era otra cosa. Sentía como si el auto, aún en el estacionamiento, trajera algo adentro, como si ese viaje no hubiera terminado del todo. Pasaron 2 días. No hablamos mucho de eso, como si al ponerlo en palabras fuera a hacerse más real, pero había detalles que no me dejaban tranquilo. El coche, por ejemplo. El motor andaba bien, pero algo no cuadraba. Lo llevé al mecánico solo por asegurarme, y el tipo me dijo que no encontró ninguna falla. Aún así noté que evitaba mirarme a los ojos cuando me lo devolvió. Pregunté si algo le molestaba. Me dijo, nada, solo hay algo raro en el vidrio trasero, como huellas. Pero por dentro, ¿sabes? Cuando volví al coche me agaché a mirar. Sí, un par de marcas como de dedos, muy tenues, como si alguien hubiera apoyado las manos en el cristal desde el asiento de atrás. No se veían desde todos los ángulos, solo con cierta luz. Me congelé. No había manera. Nadie se había subido atrás. Solo éramos ella y yo. Esa noche, ella no durmió. Se quedó mirando el techo, completamente callada. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo algo que me caló hondo. Lo vi otra vez, pero en el sueño. Estaba en la habitación. La tomé de la mano. Intenté calmarla. Pero lo que vino después me hizo cuestionarme todo. A la madrugada, se levantó llorando. Me dijo que había soñado con él otra vez, pero esta vez, él hablaba. No entendía lo que decía. Era como si hablara en otro idioma, como arrastrando las palabras. Y lo peor, se estaba acercando. En cada sueño, más cerca, como si supiera que podía alcanzarla. Ya no era solo miedo, era una certeza. Como si una parte de él se hubiera quedado con nosotros. La llevé con una señora que trabaja con limpias. No creo en esas cosas, pero ya no sabía qué hacer. Ella la miró fijo y le dijo que no traía un mal espíritu, sino un alma aferrada, con rabia. Que no la seguía por curiosidad, sino porque ella lo había mirado de vuelta. Que a veces eso basta. Me sentí culpable. Tal vez debimos haber parado. Tal vez solo quería ayuda. Pero si era eso, ¿por qué esa forma de seguirnos? ¿Por qué tanta rabia? Esa misma noche, al despertar por un ruido, la encontré sentada en el sillón, con la mirada perdida y los ojos hinchados. No hablaba, solo señaló el parabrisas. Fui al coche y ahí estaban otra vez, las huellas, claras, como si se hubieran marcado con fuerza desde adentro, pero no era lo único. Había algo más, algo que no estaba antes, una silueta en el asiento trasero. No había nadie, pero se veía la marca en la tela, el hundimiento, como si alguien hubiera estado sentado ahí. No volvimos a hablar mucho del tema después de eso. Fue como si algo se hubiera roto entre nosotros. Seguíamos juntos, pero todo cambió. Dormíamos mal, comíamos poco, y evitábamos mencionar cualquier cosa que tuviera que ver con aquella noche. No era por miedo, no exactamente. Era una especie de pudor extraño, como si revivirlo fuera a abrir una puerta que habíamos logrado cerrar a medias. Las marcas desaparecieron del auto al cabo de unos días. Dejé de revisarlo. Decidí venderlo. Nunca dije por qué, solo que necesitaba algo más pequeño, más práctico. Lo curioso es que el comprador me preguntó si alguien había viajado en el asiento trasero recientemente. Está un poco vencido de ese lado, como si lo usaran mucho, dijo. No supe qué contestarle. Ella fue empeorando con el tiempo. No físicamente, pero sí en sus gestos, en la forma de hablar, como si algo en su cabeza se hubiese quedado en pausa. Me dijo una vez, casi como si no fuera importante, que en sus sueños el joven ya no corría, solo estaba allí de pie, cada vez más cerca de la puerta. Que ahora ya no decía nada, solo la miraba. Pero lo decía como quien habla de una factura sin pagar, sin drama, sin miedo. Al final, un día simplemente se fue. Me dejó una nota muy corta, que decía, yo sí lo vi, y él también me vio a mí. No supe más de ella, la busqué, claro, pero no dejó huellas, literalmente, ni una pista.
como si se hubiese desvanecido, y ahora, después de todo este tiempo, empiezo a entender. Tal vez nunca fue sobre un espíritu vengativo o un alma en pena. Tal vez hay cosas que, si las ves demasiado de cerca, se quedan contigo, como un eco que se pega a la piel. Yo he seguido con mi vida, sí. Trabajo, amigos, otras parejas, pero a veces, solo a veces, me despierto con la sensación de que alguien estuvo mirándome mientras dormía, y en esos momentos no me atrevo a voltear de inmediato, porque una parte de mí, muy en el fondo, todavía cree que él no estaba buscando venganza, solo quería llevarse a alguien consigo, y quizás lo logró. Yo no era supersticioso. Soy trailero desde hace más de 15 años y me ha tocado ver de todo en la carretera. Animales cruzándose sin aviso, accidentes brutales, gente dormida al volante. Pero jamás había sentido verdadero miedo. No ese que te paraliza los huesos. Nunca pensé que algo tan fuera de lógica me haría cambiar mi forma de ver las cosas. Pero aquella madrugada en la Rumorosa me marcó más de lo que quisiera admitir. Siempre evité cruzar esa zona de noche, no por miedo, sino porque la neblina se pone traicionera y las curvas son un infierno. Pero esa vez no tuve opción. Me retrasé en la entrega y quería recuperar tiempo. Salí de Mexicali ya tarde, pasadas las 8, y calculaba estar del otro lado antes del amanecer. Llevaba café, música, una bolsa de cacahuates, lo de siempre para no dormirme. Pero a eso de las 3 de la mañana ya me sentía pesado. Me ardían los ojos y no dejaba de bostezar. No había ni un alma en la carretera, solo yo, mi tráiler y una niebla tan espesa que parecía flotar adentro de la cabina. Fue justo en una curva cerrada, en un tramo donde la carretera baja como en espiral, que algo negro cruzó de golpe frente a mí. No me dio tiempo de pensar. Pisé el freno con todo y sentí cómo el tráiler chillaba sobre el asfalto. No choqué, por suerte. Me quedé un momento ahí con las manos en el volante y el corazón golpeándome las costillas. No sabía si había sido un perro, un lobo, o si me lo había imaginado. Pero entonces el motor se apagó. Solo así, sin una razón lógica. Me dije que tal vez había forzado algo al frenar de golpe. Intenté no paniquearme, pero cuando traté de encenderlo de nuevo, fue cuando empezó lo raro de verdad. No lo que vi al principio, sino lo que vino después, lo que se fue revelando poco a poco, como si algo estuviera probando mi resistencia. El motor arrancó al tercer intento. Soltó un rugido algo ahogado, como si no quisiera despertar, pero al final volvió a la vida. Me sentí algo más tranquilo, aunque seguía con el cuerpo tenso. Avancé despacio, atento por si el animal volvía a cruzarse. Revisé los espejos por reflejo, pero no vi nada. Solo niebla. Una niebla que parecía más densa, como si se pegara al parabrisas desde dentro. Me pasé la manga por la frente. Estaba empapado en sudor, y no sabía si era por el susto o por la sensación rara que empezaba a crecer en el pecho. 10 minutos después, en una recta entre dos curvas cerradas, lo vi de nuevo. Esta vez no se cruzó. Esta vez iba conmigo. Un perro enorme, completamente negro, corría al lado del tráiler. Al principio pensé que eran mis ojos jugando conmigo, pero no. Su hocico estaba a la altura de mi ventana. Y no era un perro normal, no tenía proporción. Su cuerpo era largo, desproporcionado, con patas finas pero musculosas, y su pelaje parecía absorber la luz de los faros. Lo peor eran los ojos, blancos, sin pupilas, como dos focos apagados. No parpadeaba, me miraba fijo, y lo más absurdo, no corría con esfuerzo, no se movía como un animal real. Flotaba, deslizándose a mi lado como si estuviera atado al tráiler. Me invadió un terror que no se parece a nada que haya sentido antes. Quise acelerar, pero no sabía si eso empeoraría las cosas. Bajé la mirada por un segundo, temblando, y cuando la levanté, ya no estaba. La carretera volvió a estar vacía.
Solo niebla y curvas. Pensé en detenerme, bajarme, revisarlo todo, pero algo me decía que no debía, que si bajaba, no volvía a subir. Así que seguí manejando, sin música, sin cacahuates, con las luces altas y el corazón martillándome el pecho. A los pocos minutos, otro tráiler me rebasó por el carril contrario, con las luces largas encandilándome. Fue apenas un segundo, pero cuando la luz lo cubrió todo, el perro desapareció, así de simple, como si nunca hubiera estado ahí. Respiré hondo, tratando de convencerme de que estaba alucinando, que eran las horas sin dormir, el café mal cargado o alguna locura de la mente. Pero lo peor vino después. Al llegar a una pequeña gasolinera horas más tarde, con el sol ya asomándose, decidí revisar el tráiler. No buscaba nada raro, solo quería estirar las piernas y respirar aire fresco. Pero cuando rodeé la cabina y vi la puerta del copiloto, me congelé. Había huellas. 4 marcas largas, casi como zarpas dibujadas sobre el polvo. Como si algo hubiera apoyado las patas justo ahí. Lo más enfermo no era eso, era que estaban por dentro del vidrio, desde dentro de la cabina. No supe qué hacer. No tenía sentido. Nadie había subido. No me detuve en ningún lado. Me quedé parado, mirando esas marcas como si estuviera frente a un mal sueño que no acababa. Desde entonces, todo cambió. Empecé a soñar con ese bicho. Pero no como lo vi en la carretera. En mis sueños rasguña metal. Siempre el mismo sonido, cada vez más cerca. Al principio pensé que con unos días de descanso se me iba a pasar. Me tomé 2 semanas sin rutas, dejé el tráiler estacionado, apagué el celular, ni siquiera le conté a mi esposa todo. Solo dije que estaba agotado. Pero los sueños no paraban. Cada noche, a la misma hora, escuchaba esas garras arrastrándose por el techo, por las puertas, como si estuvieran buscando un hueco para entrar. A veces me despertaba sudando, con el pecho apretado y esa sensación de que algo me observaba desde la esquina del cuarto. Otras veces despertaba sintiendo un aliento caliente justo en la oreja, como si alguien, o algo, estuviera demasiado cerca, pero no había nadie. Fui al médico, por si era estrés. Me recetaron pastillas para dormir, pero no sirvieron. De hecho, parecían hacerlo peor. Una noche soñé que el perro entraba por la puerta del dormitorio. No caminaba, flotaba como en la carretera, solo que esta vez no se detenía. Venía directo hacia mí. Cuando se acercó vi que sus patas eran más largas de lo normal, con dedos finos como huesos, y que de su hocico colgaban lo que parecían pedazos de trapo o de piel. Grité y desperté de golpe, con la garganta seca y las sábanas mojadas de sudor. Lo peor fue que en la ventana había algo escrito con la mano. Solo decía, Sancho. Eso fue lo que me quebró. Decidí hablar con otro trailero viejo que conocí hace años en Veracruz. Un tipo que siempre contaba historias raras, de esas que uno se ríe en las comidas, pero que ahora me empezaban a parecer menos absurdas. Le conté todo, sin omitir detalles, esperando que se burlara o me mandara a terapia. Pero lo que me dijo me dejó helado. A mí me pasó algo parecido en Durango, en la sierra. No era un perro, era más como un lobo, pero negro, grande, igualito. Dicen que es uno solo, que aparece a los que cruzan ciertas rutas de noche, cuando están al borde del agotamiento. No todos lo ven, solo los que están abiertos, me dijo, como si algo en ti permitiera que se te acercara. Le pregunté si se iba, si dejaba de aparecer, y solo se quedó callado. Me ofreció un cigarro, me miró con ojos cansados y dijo, no se va, aprende a vivir con él, o dejas de manejar. Lo que no puedes hacer es ignorarlo, porque si lo ignoras, te sigue más cerca. Desde entonces, cada vez que subo al tráiler, me cuelgo un crucifijo en el espejo. No soy religioso, pero me da algo de paz. He evitado pasar por la Rumorosa desde entonces. Cambio rutas, hago turnos diurnos. Pero a veces, muy de vez en cuando el camino se vuelve solitario y el cielo se cubre de neblina, siento que algo corre al lado del tráiler. No lo miro.
No freno, solo acelero y rezo bajito, esperando que no sea esa cosa otra vez. Con el tiempo, aprendí a manejar el miedo. No desapareció, pero ya no me domina. Sigo trabajando, sigo cruzando carreteras solitarias, pero con otras costumbres. Ya no manejo más de 8 horas seguidas. No conduzco de noche si puedo evitarlo. Y si por alguna razón tengo que pasar por una zona complicada, me preparo como si fuera a enfrentar algo real, físico, no solo mental. Algunos colegas creen que exagero, otros ni siquiera me preguntan. El que no ha visto cosas en el camino, no entiende. Volví a pasar por La Rumorosa solo una vez, hace unos meses. Era de día. El cielo estaba limpio, y aún así tuve que parar 2 veces para tranquilizarme. Sentía la garganta cerrada como si algo me apretara desde dentro, pero no pasó nada. Llegué al otro lado sin novedad. Me bajé, toqué la tierra con la mano y lloré. No de miedo, sino de alivio, porque sentí que había cerrado algo, que lo que fuera que vi, que sentí, ya no tenía tanto poder sobre mí. Lo curioso es que las huellas dentro del tráiler nunca se borraron del todo. Las limpié 1000 veces, cambié el vidrio incluso, pero al poco tiempo vuelven a marcarse, muy tenues, como si fueran parte del material. Ya no me afectan como antes. Aprendí a verlas como una cicatriz, algo que me recuerda que estuve al borde, que vi algo que no muchos han visto, y que, a pesar de todo, aquí sigo. Ya no sueño con el perro, o al menos no lo recuerdo si lo hago. Y si un día vuelve a aparecerse, estaré preparado. No para pelear, sino para no dejar que me paralice. Porque ahora sé que lo más peligroso de la carretera no siempre es lo que se ve con los faros. A veces, es lo que corre a tu lado sin hacer ruido, esperando el momento exacto para que lo veas. No sé cuántas veces he escuchado esa historia en mi familia. A veces pienso que ya me la sé palabra por palabra, con cada detalle congelado en el tiempo, como si estuviera tallado en la memoria de todos nosotros. Pero una cosa es oír algo repetido, y otra muy distinta es cuando empiezas a dudar si lo que te contaron de verdad fue solo un recuerdo ajeno. La historia del tío Ítalo empezó a rondarme la cabeza desde que empecé a manejar solo de noche. No porque creyera en fantasmas ni en supersticiones de pueblo, de hecho, me consideraba bastante escéptico, sino porque había algo en la forma en que él lo contaba. No era dramático ni buscaba asustar. Hablaba como quien confiesa una vergüenza antigua que aún lo acompaña. Nunca lo vi exagerar o inventar cosas. No era ese tipo de persona. Pero cada vez que alguien mencionaba La Rumorosa, él bajaba la mirada. Se quedaba en silencio unos segundos. Y luego, inevitablemente, se tocaba el antebrazo derecho como si aún tuviera frío. Yo no conocí esa carretera hasta muchos años después. Me tocó cruzarla por trabajo, y la primera vez que lo hice de madrugada, no lo voy a negar, sentí ese peso absurdo que te dejan las historias viejas, como si se quedaran flotando en el asiento trasero. Pero no pasó nada, al menos, no esa vez. Fue recién la tercera noche, bajando por ese tramo tan solitario, que empecé a entender lo que él sintió. Había neblina, una de esas neblinas que no se disuelven ni con las luces largas, y un viento que empujaba el coche con rachas irregulares. Miraba el reloj constantemente, las 3:08 de la mañana, y fue entonces que la vi, justo al borde de la carretera, envuelta en blanco, con el rostro inclinado y el cabello largo tapándole la cara. No frené. Seguí manejando como si no la hubiera visto, pero por dentro sentía que algo se había roto. Me sudaban las palmas, me costaba tragar saliva y el pecho me latía con una fuerza absurda, como si mi cuerpo estuviera intentando advertirme de algo que mi mente todavía se negaba a aceptar. La carretera seguía estrechándose, con esas curvas imposibles que parecen diseñadas para que uno se pierda en sus propios pensamientos. Quise poner música, cualquier cosa para romper el silencio que se volvía más y más denso, pero la radio solo emitía estática, como si hubiera cruzado una frontera invisible.
Entonces, sin pensarlo, giré la cabeza apenas un poco, y ahí estaba, sentada en el asiento del copiloto. No sé cómo explicarlo, pero no fue sorpresa. Fue más como una certeza repentina, como si mi cuerpo ya supiera que eso iba a pasar. Era delgada, inmóvil, con un vestido blanco que parecía manchado en la parte baja, aunque no quise mirar demasiado. No giró la cabeza, no me miró. Estaba ahí, como si le perteneciera al asiento, como si siempre hubiese estado sentada ahí. No frené, no dije nada. Solo sentí como el volante se volvía más difícil de controlar, como si el coche pesara más. Me concentré en el camino, curva a la derecha, niebla espesa, curva a la izquierda. Mi respiración se desacompasaba con cada kilómetro. Me dolía la mandíbula de apretar los dientes. Y entonces algo aún más extraño ocurrió. Empecé a notar detalles que no deberían estar ahí. El retrovisor mostraba el asiento trasero, pero estaba desenfocado, como si la imagen no pudiera fijarse. Cada vez que lo miraba, sentía que algo se movía allá atrás, pero si giraba la cabeza, no había nadie. También me pareció escuchar un murmullo leve, algo que parecía un canto suave, monótono, sin palabras, como si alguien estuviera tarareando una canción olvidada. En un momento, pasé junto a un viejo letrero de tránsito que decía «Conserve su derecha», y justo después, el auto dio un tirón. Una sacudida seca, breve, como si hubiésemos atropellado algo, pero no había nada en la carretera. Me atreví a mirar de reojo a la mujer. Seguía sin moverse, pero ahora sus manos descansaban sobre sus rodillas, con los dedos extendidos y rígidos. Largos, muy largos. Estaba paralizado por dentro, pero sabía que frenar era aún peor. Apreté el volante como si fuera lo único que me mantenía con vida. Las luces delanteras empezaban a parpadear cada tanto, como si la batería se agotara sin razón. El coche avanzaba, sí, pero cada metro parecía más lento, como si una fuerza lo tirara hacia atrás. Y entonces escuché su voz. No era clara. Era como si hablara desde el fondo de un pozo. Dijo algo como «no mires», o tal vez fue «no olvides». No estoy seguro. Me concentré en el camino. No desvié la vista. No miré más el asiento del copiloto. Solo seguí. Pero el olor, ese olor dulce y rancio a flores marchitas, empezó a llenar el coche. Cuando pasé la curva de la cantera vieja, un tramo que mi tío mencionaba siempre como el más traicionero, sentí que la temperatura bajaba de golpe. El vaho empezó a empañar el parabrisas por dentro, y mis manos estaban tan frías que apenas sentía los dedos. La mujer seguía ahí. No hablaba, no se movía, pero su presencia era tan densa, tan pesada, que llenaba todo el espacio. El coche olía a tierra mojada, a iglesia antigua, a velas apagadas, y entonces cometí el error. Fue un segundo, tal vez menos. Un pensamiento fugaz me atravesó la mente. ¿Y si no estás sola? Giré apenas la cabeza, solo un poco, para ver el asiento trasero. No había nadie, pero lo que vi me heló hasta el tuétano. En la ventanilla derecha, una mano, pequeña y huesuda, resbaló hacia abajo, como si alguien del exterior se estuviera sujetando del vidrio. Solo fue un instante. Parpadeé. Ya no estaba, pero supe que la había visto. La mujer del asiento del copiloto ahora respiraba, lenta y profunda. Cada inspiración sonaba como hojas secas crujiendo. No necesitaba mirarla para saberlo, pero la sentía más cerca. Era como si se deslizara hacia mí sin mover el cuerpo. Y fue ahí que recordé algo que mi tío Ítalo dijo una vez, en una de esas pláticas que parecían chistes pero no lo eran del todo. Nunca la toques. Aunque te parezca que está dormida o débil, no la toques. Aunque ella te toque primero. Las luces del coche empezaron a apagarse intermitentemente. El motor rugía, pero el coche ya no respondía bien. Yo iba a menos de 30 por hora, y aún así sentía que iba demasiado rápido. La niebla se volvía más espesa, ya no distinguía los bordes del camino.
De pronto, una sombra cruzó frente al coche. Frené de golpe. Silencio. Mortal. Cuando respiré otra vez, supe que había hecho algo que no debía. La mujer ya no estaba en el asiento. No escuché portazos ni pasos. Simplemente, ya no estaba ahí. O no ahí, y sin embargo, no estaba solo. Sentí un peso en el asiento trasero, como cuando alguien se sienta sin hacer ruido. El coche crujió. Mi columna se tensó. El espejo retrovisor estaba cubierto de vaho, pero sobre el vidrio empañado habían dedos marcados desde adentro. Unos dedos que lentamente, con paciencia, empezaron a dibujar algo. Una palabra. Mi nombre. No sé cómo llegué. De verdad. Tengo recuerdos fragmentados, borrosos. Sé que volví a arrancar el coche, que conduje con los dientes apretados hasta que vi luces lejanas, casas, pero el trayecto completo no lo tengo, como si alguien lo hubiese arrancado de mi memoria y lo hubiera dejado en blanco. Me estacioné frente a casa de mi primo sin siquiera apagar el motor. Bajé como pude, con las piernas temblando, y él salió al escuchar el claxon insistente. No dije nada. Me miró y no preguntó. Me abrazó como si supiera. Desde esa noche algo cambió. En mí sí, pero también en cómo me ven los demás. Mi madre, cuando entré al día siguiente a su casa, me hizo la señal de la cruz sin decir palabra. Mi hermana menor me evitó la mirada durante semanas. Y mi tío Ítalo solo me vio desde el sillón, con los ojos entrecerrados y un nudo en la garganta. Después de un silencio largo, dijo: «¿Ya la conociste?» No lo confirmé. No hizo falta. Desde entonces no puedo viajar solo de noche. He intentado, claro, pero no aguanto más de unos minutos antes de sentir ese cambio en el aire, ese olor, esa presión en el pecho. Y cuando me detengo y reviso el asiento del copiloto, no hay nadie. Pero la marca del cinturón, bien hundida en la tela, me dice que alguien ha estado ahí. Hace unos días, mi sobrino mayor me pidió que le enseñara a manejar por la Rumorosa. Dije que no, sin pensarlo. Me preguntó si era por la historia de Ítalo, riéndose, medio en broma. No respondí. Solo me acerqué al coche, abrí la puerta del copiloto y señalé el asiento. La tela tiene un desgaste raro, una marca ovalada, como si un cuerpo delgado y quieto la hubiera ocupado muchas veces. Y lo peor es que esa marca nunca desaparece. Por eso, ahora lo digo sin vergüenza. Si alguna vez te toca pasar por ese tramo, solo, en la madrugada, no mires al asiento del copiloto, y mucho menos si ya la viste una vez, porque si la viste, te va a seguir, y si te sigue, no se baja. Cuando uno vive de la carretera, se acostumbra a ver cosas raras. Luces en medio del desierto, animales que no deberían estar ahí, gente caminando donde no hay pueblos a kilómetros. Cosas así. Mi papá y mi hermano menor, Diego, eran traileros desde hace años. Yo era todavía un chamaco cuando pasó esto, pero lo recuerdo porque fue la primera vez que escuché a mi papá contar algo que no podía explicar. Y él era de esos que no creía en nada si no lo podía agarrar con las manos. La historia me la contaron años después, ya que yo también empecé a manejar en ruta, casi como una advertencia. No la cuento por gusto, sino porque siento que alguien más tiene que saberla. Mi papá y Diego venían bajando de un viaje largo desde Mexicali. Llevaban toneladas de abarrotes hacia Guadalajara. Todo normal, sin retrasos, sin fallas. Iban bien de tiempo, así que decidieron parar unas horas a dormir antes de cruzar por Tecate. Ya sabes, el tramo ese lleno de curvas, con cerros bajos a los lados y matorrales secos que parecen moverse solos cuando pega el viento. No había casas cerca, ni señal de celular, pero eso no era raro para ellos. Buscaron un lugar medianamente plano al lado de la carretera, apagaron todo y se metieron a dormir dentro del camarote del tráiler. No llevaban más que una linterna, una cobija
y la pistola de mi papá por si las moscas. Nada fuera de lo común, pero ahí es donde empieza lo raro. Diego se despertó primero. No fue por un ruido fuerte ni por una pesadilla. Fue como si algo lo llamara, algo muy bajito, apenas perceptible, pero que se metió en su cabeza como un murmullo. No quiso despertar a mi papá al principio. Pensó que era el viento, o que tal vez estaba soñando. Se quedó acostado, viendo hacia la pared del camarote, hasta que escuchó los primeros golpecitos, suaves, espaciados, como si alguien tocara con los nudillos desde afuera. 1, 2, 3. Pausa. Luego otra vez. Eran las 3:07 de la madrugada. Diego se sentó lentamente, con esa mezcla de sueño y nervio que uno siente cuando algo no encaja. Pensó que quizá eran ramas golpeando por el viento, pero afuera no soplaba nada. Todo estaba quieto, espeso, como cuando el aire mismo pesa. Se asomó por la ventanita del camarote, pero no vio nada. Solo oscuridad, ni luces, ni luna, ni estrellas. Como si alguien hubiera apagado el cielo. Entonces volvió a sonar. Esta vez un poco más fuerte, como si hubieran pasado de nudillos a puños. Toc, 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 toc. 3 en un lado, luego 4 en otro. Rápidos, secos. Mi papá se despertó de golpe. No por los golpes en sí, sino por la expresión de Diego. Le dijo algo como, ¿qué traes? Pero se calló en cuanto escuchó el siguiente golpe, justo detrás de su cabeza. No eran animales, no eran ramas. Algo estaba afuera. Se incorporó, tomó su pistola del compartimiento superior y, sin dudar, se bajó del camarote. Diego quiso detenerlo, pero mi papá ya estaba afuera. Silencio absoluto, ni grillos, ni el zumbido de los cables de alta tensión que suelen pasar por esa zona. Nada. Caminó rodeando el tráiler con la linterna apuntando a los lados, listo para disparar si veía a alguien. Pero no había nadie, solo matorrales, tierra reseca y neblina. Mucha, bajita, como humo pegado al suelo. Dijo que sintió un olor raro en el aire, algo agrio, parecido al metal o a tierra mojada. Dio una vuelta más y subió de nuevo. No dijo nada, solo arrancó. Diego entendió la señal y no preguntó. Avanzaron despacio unos metros, porque la neblina lo cubría todo. Fue entonces cuando pasaron frente a algo que los hizo encoger el estómago. Una reja de metal oxidado, medio caída entre los árboles, como una boca entreabierta. Detrás se alcanzaban a ver cruces, lápidas torcidas, tierra removida. Un panteón viejo, sin nombre ni luz, apenas visible, como si la niebla lo hubiera querido ocultar. Mi papá apretó el volante con una mano y con la otra agarró la cruz de madera que colgaba del espejo retrovisor. Ni él sabía por qué, pero lo hizo. No hablaron más hasta que amaneció. Cada kilómetro que dejaban atrás, sentía como si se lo sacaran del pecho. Cuando pararon en una gasolinera cerca de Ensenada, fue Diego quien se bajó primero. Quería estirar las piernas, despejarse un poco. Dio la vuelta por la parte trasera del tráiler y ahí fue cuando lo vio. Las marcas, como si algo hubiera estado rascando, arañando la pintura con furia, pero no eran rayones al azar, eran letras, palabras, nombres. Diego no quiso decir nada al principio. Pensó que tal vez era grafiti viejo, vandalismo de otro viaje, pero mientras se acercaba, su cara fue cambiando. Lo que al principio parecían garabatos, al mirarlos bien, eran nombres completos. Algunos estaban mal escritos, como si los hubieran trazado con manos torpes, temblorosas, en líneas que bajaban por la pintura blanca como si alguien los hubiera grabado con clavos o algo filoso. Otros nombres eran más claros: Antonio García, Lucía del Toro, Jorge Reyes. Todos con fechas, muchas de ellas de años atrás. Pero entre ellos, uno estaba grabado más profundo, con trazos más frescos, la pintura aún levantada alrededor de las letras. Y ahí fue donde Diego dio un paso atrás como si algo lo empujara. Era su nombre completo, y la fecha debajo era la de esa misma noche. Se quedó ahí parado,
sin saber qué hacer. Mi papá se le acercó, preguntándole qué pasaba, y Diego solo señaló con el dedo. Mi papá miró en silencio. No gritó, no maldijo. Solo se quedó mirando unos segundos, con la mandíbula apretada y los ojos clavados en esa marca, como si al leerla algo se le hubiera quebrado por dentro. Luego caminó hacia el asiento del conductor, le dijo a Diego que se subiera y arrancó sin cargar combustible ni nada. No hablaron por horas, ni una palabra. Cuando finalmente pararon en un restaurante camino a Hermosillo, mi papá pidió un café cargado y lo bebió de un solo trago. Entonces fue él quien rompió el silencio. Dijo que lo que habían visto no podía contárselo a nadie, que si alguien más lo escuchaba, iban a pensar que se estaban volviendo locos. Diego asintió, pero le confesó que había algo más, algo que no se atrevió a decirle antes. Cuando estaba acostado, antes de que empezaran los golpes, tuvo un sueño, o eso pensaba. Soñó que estaba atrapado, todo estaba oscuro, húmedo, con un olor a tierra mojada muy fuerte. No podía moverse bien, como si tuviera algo encima, y escuchaba ruidos, uñas rascando madera, pero desde dentro, como si alguien tratara de salir, como si fuera él el que estaba encerrado ahí abajo. Mi papá no dijo nada, solo bajó la mirada, se santiguó y le pidió a Diego que no volviera a dormir cerca de ese tramo, nunca más. Y así fue. Desde entonces, cada vez que pasaban por esa zona, aunque tuvieran que manejar 16 horas seguidas, no paraban, ni por sueño, ni por falla, ni por nada. Pero lo más inquietante no fue esa noche, ni el nombre grabado, fue lo que vino después. Pasaron los años. Mi papá siguió en la ruta hasta que se retiró por la edad. Diego, en cambio, dejó el tráiler después de ese viaje. Nunca dijo que fue por miedo, pero todos sabíamos que algo se le había quedado pegado en el cuerpo desde aquella noche. Se volvió callado, más serio, como si algo se le hubiera apagado por dentro. A veces, mientras tomábamos café en casa de mi madre, él se quedaba viendo el suelo durante largos ratos, y si le preguntabas en qué pensaba, solo respondía en nada, aunque sus ojos dijeran otra cosa. Fue ya de adulto, cuando yo empecé también a manejar tráiler, que me contó todo lo que pasó con detalle. Me pidió que, si algún día tenía que pasar por ese tramo, lo hiciera de día, sin detenerme, sin mirar a los lados. Yo le dije que estaba exagerando, que seguro fue alguna broma macabra. Pero él solo se rió bajito y me dijo: el que juega con muertos, tarde o temprano se le entierra el alma. Pero lo que más me marcó fue una vez que me quedé a dormir en su casa. Ya nos habíamos acostado cuando empecé a escuchar ruidos desde su cuarto. Como que hablaba dormido, pero no en voz alta, sino con un susurro seco, entrecortado. Fui a verlo y lo encontré sudando, con las manos apretadas contra el pecho. Decía algo que no entendía. Me acerqué más, y entonces lo escuché claro. Sácame, sácame, todavía estoy aquí. Lo desperté como pude. Estaba pálido, desorientado. Cuando se calmó, me dijo que había soñado otra vez lo mismo. Tierra sobre la cara, el sonido de las uñas rascando madera, pero esta vez era él quien las rascaba. Me pidió que no se lo contara a nadie, y nunca más volvió a hablar del tema. Murió años después, tranquilo, en su cama, con sus hijos cerca, pero la noche antes de su funeral, bajé al garaje a buscar unas cosas para llevar a la velación. Y ahí, entre el polvo del remolque viejo que guardaba mi papá, vi algo que no debería haber estado ahí. En la parte trasera, otra vez, nombres, viejos, oxidados, y uno más reciente, limpio, marcado como con una llave recién afilada, el mío, pero no tenía fecha. Nunca fui de hablar mucho de lo que pasó en La Rumorosa, y no porque me dé miedo o vergüenza, es solo que hay cosas que, mientras menos se recuerdan, mejor se duerme. Pero ya estoy viejo, y últimamente las noches se me hacen largas.
Tal vez por eso me encuentro contando esto, otra vez, por si a alguien le sirve, por si alguien piensa que estoy loco, y eso me hace sentir un poco más cuerdo. Me llamo Marcos, aunque todos en el gremio me decían Mark. Fui chofer de autobuses durante 30 años, y aunque me retiré hace casi una década, sigo soñando con la carretera. Especialmente con ese tramo maldito de curvas imposibles y neblina espesa, la Rumorosa. Cualquiera que haya pasado por ahí de madrugada sabe que no es un lugar para dormirse al volante, ni para andar mirando por el retrovisor. La primera vez que escuché hablar del autobús en llamas fue en una parada de descanso, cerca de Mexicali. Uno de los veteranos, el Gordo Rivas, contaba la historia entre risas mientras se servía café. Yo pensaba que era puro cuento para asustar a los nuevos. Un camión envuelto en llamas bajando la pendiente sin consumirse, sin humo, sin ruido. ¿Qué clase de estupidez era esa? Pero lo decía con una seriedad que no combinaba con su tono de burla, como si una parte de él creyera lo que estaba contando, aunque le diera miedo admitirlo. No fue hasta varios años después, en un turno de madrugada, que empecé a notar que algo no cuadraba. En 2 ocasiones distintas, colegas mencionaron haber visto luces raras bajando por el carril contrario, como si alguien viniera sin frenos, pero luego no encontraban nada. Ni rastros, ni huellas de llantas, ni reflejos de faros. Solo un calor extraño en el ambiente y el olor, como a tierra quemada. No quise pensar en eso. Me aferré a la idea de que eran cuentos viejos, sugestionados por la fama del lugar. Pero el silencio entre los que lo habían visto, esa forma en la que se quedaban callados de golpe, como si les apretaran la garganta, eso sí me ponía los pelos de punta. Y entonces, una noche, me tocó verlo a mí. Fue en septiembre, creo. No recuerdo el día exacto, pero sí que el calor seguía pesado a pesar de que ya era de madrugada. Me habían dado una ruta que salía de Tijuana rumbo a Hermosillo. El tramo que más respeto me daba era ese, el que serpentea por la Rumorosa, justo antes del amanecer. La neblina era tan espesa esa noche que tenía que ir casi a 30, con las luces bajas porque si las subía, solo veía blanco. Apenas pasé el último retén, sentí algo raro. No un presentimiento ni una emoción, era físico, como si el aire dentro del camión se volviera más denso. No era miedo todavía, era incomodidad, la sensación de que alguien más iba conmigo. Miré por el retrovisor casi sin pensarlo y vi la carretera vacía, estirándose detrás como una lengua de asfalto mojado. Pero juro que, por una fracción de segundo, noté algo en la curva, una luz, roja, parpadeante. Pero no venía de ningún auto. Era como el resplandor de una fogata. Seguí manejando con el cuerpo tenso, sin dejar de mirar los espejos. La radio comenzó a fallar. Primero con interferencia, luego con un chillido agudo que duró lo suficiente como para que tuviera que apagarla de un manotazo. Al hacerlo, todo quedó en silencio, salvo el motor y mis propios latidos. Entonces lo vi. Detrás de mí, lejos aún, bajaba otro autobús. Era igualito a los que usábamos hace años, de esos modelos viejos que ya no circulan. Venía rápido, demasiado rápido para esa carretera. Pero lo que más me heló la sangre fue el fuego. No era un incendio normal. Las llamas no salían del motor ni del techo, sino que lo cubrían por completo, como si fuera parte de su diseño. El fuego se movía como una piel viva, envolviendo cada ventana, cada rincón, pero el camión seguía intacto, sin derretirse, sin explotar. No hacía ruido, no olía a gasolina ni a humo, solo a tierra caliente, a tormenta eléctrica. Pensé en frenar, en apartarme, pero la carretera era angosta y las curvas no perdonaban. Bajé la velocidad lo más que pude, esperando que me rebasara, pero el otro camión nunca llegó a alcanzarme. Por el retrovisor lo veía avanzar y avanzar, pero nunca se acercaba del todo, hasta que de pronto ya no estaba. Me detuve en una zona segura para respirar, y ahí fue cuando la vi, caminando por el borde del camino,
sola, descalza, con un vestido blanco que parecía moverse como si tuviera vida propia. No volteaba a verme, ni pedía ayuda. Caminaba lento, con la cabeza gacha. No podía ver su rostro, pero sí que llevaba una bufanda oscura colgándole del cuello, ondeando hacia el precipicio. Pensé que era alguien perdido, o peor, víctima de algún accidente. Abrí la puerta y le grité, pero no se detuvo, solo siguió caminando. Y entonces, cuando estaba a punto de bajar a ayudarla, se giró muy despacio. No recuerdo bien su cara, solo que tenía una expresión que no me dejaba en paz. Era como si sonrieran, pero con tristeza, como si supiera algo que yo no. Me quedé paralizado. Esa cara no tenía sentido. No era fea, ni fantasmal, ni monstruosa. Era humana, común, pero su mirada cargaba algo tan viejo, tan roto, que no supe cómo procesarlo. Ella me sostuvo la vista apenas unos segundos antes de seguir su camino, sin prisa, bordeando la carretera como si no tuviera miedo de nada. Cerré la puerta sin bajarme, apreté el volante y arranqué de nuevo, sintiendo que si me quedaba un segundo más ahí, algo dentro de mí iba a quebrarse. Pero mientras retomaba velocidad, esa presencia, ese maldito calor en el pecho, no se iba. Al día siguiente, llegué a Hermosillo más tarde de lo previsto. No conté nada, solo dije que hubo neblina y que tuve que manejar con cuidado. Lo dejé pasar, me convencí de que estaba cansado, de que mi mente me había jugado una mala pasada. No fui el primero, ¿no? Ya otros decían haber visto lo mismo. Pero a la semana, lo que pasó con el chico nuevo cambió todo. Él se llamaba Diego, un tipo callado, profesional, con poco tiempo en la empresa pero buen historial. Le tocó cubrir una ruta nocturna similar, también cruzando la Rumorosa. Cuando no regresó, todos pensaron que era un accidente. La empresa activó protocolos. Se hicieron búsquedas. Nada, ni rastro. Hasta que alguien reportó un autobús abandonado frente a un panteón olvidado a las afueras de Tecate. El camión estaba cerrado por dentro, pero sin señales de violencia. Lo más raro era que no tenía una sola mancha de lodo ni polvo, como si lo hubieran dejado ahí minutos antes. Nadie pudo explicar cómo llegó hasta ese lugar. Yo no quería ir, pero algo me empujó. Tal vez culpa, o la necesidad de confirmar que no me estaba volviendo loco. El supervisor me permitió acercarme. Al abrir la puerta del conductor, vi el asiento cubierto de un polvillo gris. Casi parecía ceniza. No había nada más, salvo una bufanda de mujer cuidadosamente doblada. Estaba limpia, sin quemaduras, y olía a humo y a tierra. La tomé con una mano temblorosa. Era la misma que llevaba la mujer que vi esa noche. No podía estar seguro, pero lo supe. No hubo más investigaciones. El caso se cerró sin respuestas. Dijeron que Diego tal vez había abandonado la unidad, que fue un acto voluntario. Pero nadie se lo creyó. Y menos los que conocíamos el tramo, los que ya habíamos escuchado sobre el autobús en llamas. Desde entonces, cada vez que alguien hablaba del tema, el ambiente se volvía pesado. Algunos se cruzaban de brazos, otros evitaban el tema por completo. Un viejo conocido, Jaime, confesó en voz baja que él también lo había visto años atrás, y que juraba haber sentido algo subirse al camión mientras manejaba. Yo ya no discutía, solo escuchaba, porque para mí todo ya había cambiado. Después de aquello, no volví a manejar por la Rumorosa, ni de día, ni de paso. Me cambié de rutas, de horarios, de rutinas. Aguanté un par de años más hasta que pedí la jubilación anticipada. Ya no disfrutaba el camino. Perdí el gusto por la carretera, por los amaneceres desde el volante, por los silencios largos con los pasajeros dormidos. Todo eso se me volvió ruido. Y detrás de ese ruido, siempre sentía que había algo más, algo que respiraba conmigo dentro del autobús. Guardé la bufanda en una caja, dentro de un armario. No volví a tocarla, pero tampoco la tiré. No sé por qué, tal vez porque me hacía sentir que no había sido un sueño, que Diego, y los demás, y yo,
No estábamos locos. Una vez, años después, mientras tomaba café en una estación con otros jubilados, uno de ellos sacó el tema. Dijo que un primo lejano suyo juraba haber visto una mujer descalza en la carretera, justo antes de que su coche se descompusiera sin razón. Lo dijo como si no creyera en eso, como si solo repitiera el cuento por pasar el rato. Pero lo vi tragar saliva mientras hablaba. Lo vi mirar al suelo cuando nadie le respondía. Ahora, cuando alguien me pregunta si todo eso fue real, si el autobús en llamas existió, si de verdad perdimos a un compañero por perseguirlo, no doy detalles. No tengo ganas de convencer a nadie. Solo digo lo mismo que siempre. La carretera no olvida. Solo sigue ahí, en silencio. A veces, se lleva a quien quiere entenderla demasiado. Y hasta hoy, cuando duermo con la ventana abierta y el viento sopla desde el este, a veces creo escuchar algo lejano. No un motor, no un grito, solo un crujido, como el sonido seco del fuego vivo deslizándose por el asfalto. Nunca me habían interesado las historias de fantasmas. Siempre pensé que eran excusas mal contadas para justificar un mal sueño o una imaginación demasiado activa. Pero eso fue antes de que mi hermano me contara lo que vivió una noche en La Rumorosa, y mucho antes de que yo mismo volviera a ese lugar. No me atrevería a decir que ahora creo en lo paranormal, pero desde entonces hay algo que me cuesta muchísimo: dormir junto a una ventana. Todo comenzó con una llamada telefónica bastante común. Mi hermano, que trabajaba en mantenimiento de caminos, me dijo que le habían asignado una guardia nocturna en un punto alto de la sierra, en una de esas cabinas viejas que usan los operadores de maquinaria. El lugar, según él, era helado como la muerte misma, pero tenía una vista preciosa si ignorabas que estabas en medio de la nada. Pasaron los días sin novedad hasta que, de repente, empezó a comportarse raro. No me contestaba los mensajes, hablaba poco, y cuando al fin aceptó salir a tomar algo, estaba completamente distinto. No hacía chistes, no se reía, y me costó varios tragos conseguir que me dijera qué le pasaba. Me lo contó en voz baja, como si todavía le diera miedo decirlo en voz alta. No había detalles al principio, solo una frase que se me quedó clavada. Esa noche, algo me tocó la ventana, pero no había nadie afuera. Dijo que pensó que era un animal, o el viento, pero después vinieron los susurros. Me reí, lo admito. No porque no le creyera, sino porque pensé que estaba exagerando. Él no se rió. Me miró fijo, con una expresión que nunca le había visto, y me dijo: no estaba solo, y no era nada vivo lo que estaba ahí. Me dijo que si quería entenderlo, tenía que ir. Así que fui. Alquilé un auto, tomé un par de días libres y manejé hasta La Rumorosa. La cabaña seguía ahí, justo donde él me había dicho. No me quedé toda la noche, solo un par de horas. Fue suficiente. Volví con algo más que frío en los huesos. Aquel viaje a La Rumorosa lo hice en enero, cuando el frío parece tener dientes y te muerde los dedos aunque lleves guantes. Me llevé una linterna, una cobija térmica, un termo con café y el número de mi hermano en marcación rápida, aunque él ya me había dicho que la señal por allá era intermitente. No le conté a nadie más que iba, porque en el fondo sentía que era una tontería. Pero también había algo más, una necesidad absurda, casi instintiva, de comprobar con mis propios ojos si lo que él vivió tenía alguna base real, o si simplemente necesitaba ayuda. Llegar fue fácil, lo difícil fue bajarme del coche. Esa cabina, aunque no tenía nada especial a primera vista, tenía una presencia pesada, como si el viento mismo evitara tocarla. Estaba oxidada, con la pintura descascarada y los vidrios cubiertos de polvo por dentro y por fuera. El picaporte chirrió cuando lo giré, y la puerta se abrió de golpe como si me estuviera esperando. Dentro, el aire olía a humedad, metal viejo y algo más sutil, casi imperceptible, como madera quemada.
No lo asocié a nada en ese momento, solo me pareció desagradable. Me senté en la litera donde mi hermano me dijo que había dormido. Me obligué a quedarme en silencio, como si estuviera cazando algo invisible. Afuera, la noche se había instalado sin pedir permiso. No había ni una sola estrella, y el viento, que al principio era constante, empezó a calmarse hasta que todo quedó en un silencio absoluto, casi agresivo. Ahí fue cuando noté el primer detalle raro. La temperatura bajó de golpe, como si algo dentro del cuarto se tragara el calor. El termo de café que todavía tenía vapor cuando entré, ya estaba frío. Encendí la linterna y la pasé por los rincones. Nada. Pero cuando apagué la luz, sentí que ya no estaba solo. Primero pensé que era mi mente, sugestionada por la historia de mi hermano. Pero luego, sin previo aviso, escuché un toc-toc en la ventana detrás de mí. Me giré tan rápido que tropecé con la litera y caí de rodillas. No había nada. Me acerqué al vidrio, solo oscuridad y mi propio reflejo. Respiré hondo, convencido de que debía tranquilizarme, y me volví a sentar, pero los toques regresaron, esta vez más suaves, como si unos nudillos fríos golpearan despacio, como quien no quiere molestar, pero necesita ser escuchado. Apreté la linterna con fuerza, la encendí y salí afuera con la luz apuntando directamente a la ventana desde fuera. Nada, ni huellas, ni ramas, ni piedras cerca, solo la cabina, muda e inmóvil, como si no hubiera pasado nada. Me quedé un rato allá afuera, intentando no entrar en pánico. Volví a entrar porque el frío era insoportable. Y fue entonces cuando me senté de nuevo, que escuché un sonido aún más extraño, un susurro apenas audible, no con palabras, sino como un murmullo que vibraba en el vidrio, como si alguien intentara hablar sin voz. Ahí fue cuando me di cuenta de que ya no era solo una historia. No podía moverme. Me quedé clavado ahí, con los ojos fijos en la ventana como si algo fuera a aparecer de un momento a otro. No sé cuánto tiempo estuve así. Tal vez minutos, tal vez horas. El susurro persistía, tenue, como si viniera desde otro lado del vidrio, o desde dentro de mi cabeza. Pero no eran palabras. Era una sensación, como si alguien se arrastrara por detrás de una pared muy fina, buscando cómo cruzarla. Me sentía observado, pero no desde fuera, sino desde adentro, como si la cabina misma tuviera ojos. Y entonces lo escuché, claramente. Un ¿puedes oírme? Seco, ahogado, casi como un eco que no quería existir. Me puse de pie y grité un ¿quién está ahí?, aunque la voz me salió más baja de lo que esperaba. No hubo respuesta, pero los golpes regresaron, esta vez más insistentes, no agresivos, no violentos, sino desesperados, como si algo rogara por ser dejado entrar. Me acerqué otra vez a la ventana. No había nada, solo mi reflejo tembloroso y un poco de condensación en el vidrio. Fue cuando pasé la mano para limpiarlo que lo noté. En la parte interna había algo que no había visto antes. Marcas, dedos, largos, más largos de lo normal. Como si alguien, o algo, hubiera intentado trepar desde el piso hasta el cristal, arrastrando sus manos desde el marco inferior hacia arriba. Me alejé de un salto. El corazón me retumbaba en los oídos. Revisé el suelo y no vi nada al principio, pero junto a la puerta, ahí estaba. Un papel arrugado, húmedo, con las orillas quemadas, como si hubiera sido sacado del fuego justo a tiempo. No quise tocarlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Lo abrí con cuidado. Había algo escrito a mano, con una caligrafía temblorosa, casi infantil. ¿Ahora me escuchas? Tragué saliva, mirando a mi alrededor, esperando algún sonido, alguna respuesta, pero solo había silencio. Tomé el papel y salí corriendo de la cabina como si el frío me empujara desde atrás. Ya no estaba pensando si era real o no. Había algo allí, algo que no quería hacerme daño, al menos no directamente, pero sí quería decir algo.
algo que llevaba mucho tiempo intentando decir, algo que nadie había querido escuchar. Conduje sin rumbo por un rato, sin mirar el retrovisor, con las manos heladas aunque el coche estaba calefaccionado. Me sentía invadido, como si el silencio se me hubiera metido dentro. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Llamé a mi hermano, le conté lo del papel. Él se quedó en silencio por largo rato antes de decirme que había encontrado lo mismo, en la misma esquina, bajo la puerta. Pero no me lo contó antes porque pensó que había sido un mal sueño. El mensaje era idéntico, la misma pregunta, como si alguien, allá arriba, esperara con desesperación que al fin alguien pudiera oírlo. Volví a casa con el papel doblado dentro de mi chaqueta, aunque no entiendo por qué lo llevé conmigo. Era como si una parte de mí no quisiera dejarlo atrás, como si ignorarlo fuera peor. Pasé los días siguientes intentando racionalizar todo lo ocurrido, leyendo sobre alucinaciones por frío extremo, fenómenos acústicos en zonas montañosas, pero nada encajaba del todo. Las marcas en el vidrio, el papel quemado, los susurros, no eran cosas que pudieran explicarse tan fácilmente. Y lo más inquietante, no fui el único que lo vivió. Un par de semanas después, decidí volver a La Rumorosa, no a la cabina, sino al pueblo más cercano. Pregunté en una tienda vieja, en una gasolinera, y al final, un señor mayor, con la cara como de cuero curtido por el sol y el viento, me dijo lo que nadie más quiso. Ah, sí, el mirador. Ahí murió un operador hace años. Lo dejaron esperando un relevo que nunca llegó. Se congeló con los ojos abiertos. Dicen que tocaba la puerta hasta el final, y que después también. No me lo dijo con miedo ni con drama, como quien comenta el clima. Solo añadió, nadie quiere pasar la noche ahí, ni por paga extra. No volví a pisar la cabina, ni quiero. Pero aún tengo ese papel. Lo guardé en una caja de herramientas que casi nunca abro. A veces, cuando hay silencio en casa, creo escuchar ese susurro de nuevo, leve, tembloroso, pero ya no suena amenazante, suena triste. He aprendido a vivir con eso. No me afectó como pensé, pero hay noches, sobre todo en invierno, donde me despierto de pronto y lo único que escucho es el leve golpeteo de algo contra el cristal. No salgo corriendo, no prendo la luz. Solo me quedo ahí, en silencio. Y si presto mucha atención, muy despacio, a veces me parece oírlo de nuevo. ¿Ahora me escuchas? Hace algunos años trabajaba como chofer de una empresa de logística que hacía traslados nocturnos por varias partes del norte del país. Me tocaban rutas largas, silenciosas y a veces bastante pesadas, pero en ese tiempo yo necesitaba el dinero y no andaba con muchos escrúpulos a la hora de aceptar turnos. Una de las rutas más temidas entre los compañeros era la que pasaba por La Rumorosa. No por inseguridad ni por el clima, que ya de por sí son complicados, sino por cosas claras. Nadie lo decía directamente, pero todos se pasaban la bola para evitar ese tramo. A mí no me importó, o eso creía. Esa noche no iba solo. Me acompañaba Luis, un compañero con el que ya había hecho un par de traslados. Él no era muy hablador, pero cuando pasamos Tecate y empezó a levantarse la niebla, lo noté más callado de lo normal. Recuerdo que bromeé con él sobre los cuentos de miedo de la zona, y me respondió algo como, «No es broma, cabrón, aquí han pasado cosas». No le di importancia. Yo estaba más concentrado en que la visibilidad era pésima y el frío se metía por las rendijas como cuchilla. La carretera estaba completamente vacía, lo cual no era raro a esas horas. Las luces altas apenas alcanzaban a mostrar el camino unos metros adelante. Íbamos despacio, más por precaución que por miedo, pero había un silencio raro, incómodo. Un silencio que no venía del motor ni del viento, como si todo alrededor estuviera conteniendo la respiración. En eso estábamos, avanzando con esa niebla espesa, tragándose el camino,
cuando pasó algo que todavía hoy no puedo explicar sin que me suden las manos. Alguien cayó del cofre, una mujer, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Juro por lo que más quiero que no había nadie sobre el cofre, ni una silueta, ni un bulto, ni nada que indicara que algo o alguien estuviera ahí. Pero de pronto, sin aviso, el cuerpo de una mujer cayó al asfalto, justo frente a nosotros, como si hubiera estado colgada al borde del capó y se hubiera soltado. Frené de golpe. Sentí el tirón en el pecho por el cinturón y el chillido de las llantas rasgando la carretera. Luis gritó algo, pero no lo entendí. Los dos nos quedamos con la mirada fija al frente. Yo vi claramente una figura humana golpeando el pavimento, rebotando una vez, y luego, nada. Nos bajamos sin hablar. Ni siquiera miramos al otro. Caminamos al frente de la camioneta, con los faros iluminando apenas el velo de niebla que parecía más espesa en ese punto. No había nadie. No había cuerpo, ni sangre, ni marca alguna. El asfalto estaba seco, sin señales de frenado, como si el impacto no hubiera ocurrido jamás. Luis me preguntó si también lo había visto, y solo pude asentir. Él empezó a temblar. No exagero. Le castañeteaban los dientes y tenía los ojos desorbitados. Le pregunté si estaba bien, pero no me respondió. Entonces se oyó una voz. No fuerte, no clara, apenas un susurro áspero, como si alguien hablara desde detrás del viento. Decía algo que apenas entendimos. Váyanse inmediatamente. La voz parecía no venir de ningún lado y de todos a la vez. Luis salió corriendo al vehículo y yo lo seguí sin pensarlo 2 veces. Apenas nos subimos, cerramos las puertas y aceleré sin mirar atrás. Manejamos varios kilómetros sin decir una sola palabra. Todo estaba más oscuro, como si la niebla hubiera apagado las luces del mundo. De repente, ahí estaban, 3 niños parados al costado de la carretera. Vestían ropa vieja, como pasada de moda, y estaban completamente inmóviles. Los 3 nos miraban directo, como si supieran que los veíamos. Uno de ellos, el más pequeño, sonrió. Tenía la boca vacía, sin dientes. Esa imagen me sigue persiguiendo. No nos detuvimos. Pasamos de largo sin atrevernos a voltear. Solo cuando llegamos a una pequeña parada de gasolinera donde vendían café, sentimos que podíamos respirar. Entramos en silencio. Apenas tomamos los vasos. Una mujer mayor que estaba sentada en una esquina nos llamó. No sé cómo sabía, pero nos dijo sin rodeos. Tuvieron suerte. Esa carretera cobra almas. A veces se aparece la última que murió ahí. A veces, la próxima que va a morir. La miramos sin saber qué decir. Luis soltó una carcajada nerviosa, de esas que suenan más a desesperación que a burla. Yo solo atiné a preguntarle si nos conocía, pero ella negó con la cabeza y dijo algo que me heló la espalda. No hace falta conocerlos. Traen el silencio pegado a la ropa. No supimos qué hacer, así que salimos rápido de ahí, intentando convencer a nuestras cabezas de que todo había sido una mala jugada del cansancio, del frío, o de las historias que uno ya llevaba contaminadas en la mente. Pero al volver a la camioneta, Luis se detuvo en seco. Yo también. No porque la señora nos hubiera asustado, aunque sí lo hizo, sino por lo que había en el cofre. En la pintura sucia, marcada con dedos delgados en la tierra acumulada, alguien había escrito: «Gracias por llevarme». Era imposible. Nadie había tocado la camioneta. Nadie se nos había acercado. Y sin embargo, ahí estaba. Las letras eran largas, torcidas, como hechas por una mano temblorosa. Luis subió sin decir palabra y yo lo seguí, con el corazón golpeándome las costillas. El resto del camino fue como conducir dentro de un túnel sin tiempo. Ni el cielo ni la tierra parecían moverse. Solo queríamos salir de ahí.